Entonces, esto le daba aviso a quienes estaban monitoreando constantemente el nivel del caudal. Si subía más de lo normal, rápidamente se comunicaban por medio de radio y comenzaban a tener ya listo ese plan de contingencia en caso de darse alguna situación. Pero ¿qué sucede? Aquí nos dice también que aquellos barrios donde no existen este tipo de señaléticas se puede realizar, lo pueden hacer. ¿De qué manera? La comunidad misma. Correcto. Para eso utilizan un tablón que se lo ubica cercano a un puente y pueden ubicar de acuerdo a la señalética, que ahí sí ellos tendrían que pedir asesoramiento a estas entidades, sobre todo a Senagua o al ECO 911, para que ellos determinen pues cuál sería la escala, ¿no? Y de acuerdo a esta escala ellos van a ubicar segmentos pintados de color verde, amarillo y rojo. Entonces, ya saben que si está en un nivel, vamos a citar un ejemplo, verde significa de que es un nivel normal, no pasa nada. Pero ya cuando el nivel del agua sube a amarillo, significa de que debemos de estar precavidos, alerta, ¿no? Cuando ya el nivel está en rojo, hay que tomar otro tipo de acciones, inclusive hay que evacuar. Así es, ¿no? Ahora, otro de los elementos es cómo reducir el riesgo. Por lo general, hay que ponerse de acuerdo con los vecinos para plantar árboles y arbustos de rápido crecimiento en las orillas de los ríos y quebradas. Las plantas son protectores naturales del suelo. Sus raíces absorben humedad y forman una red que amarra en las orillas. María Fernanda, algo que se da aquí en Puerto Viejo y de pronto todos ustedes han tenido la oportunidad de observar este tipo de comportamiento. Cuando llegue la época de estación invernal, sí se han dado cuenta de que las calles que van, en este caso en continuidad hacia lo que es el barrio San Pablo, se inundan. Y cuando llueve fuertísimo, ustedes observan cantidad de lodo. Algunos dicen, yo he visto que viene como palizada, claro, sí, viene un sinnúmero de elementos. Pero esto es porque es agua que en sí las colinas pues de Puerto Viejo están prácticamente, dice, desoladas. Presencia de las casas origina de que se dé este tipo de fenómeno. Y ausencia de árboles. Así es. Pero sí se da cuenta que este fenómeno se da desde de la calle del Colegio Puerto Viejo, si me ayuda la Francisco Pacheco. Sí, Francisco Pacheco, si mal no recuerdo. Ahí sigue la 9 de octubre, ahí viene la otra que es la Pedro Gual, posteriormente 10 de agosto. 10 de agosto. ¿No? Ahí viene la Córdoba, Bolívar, ¿no? Avenida Guayaquil, e inclusive la 12 de marzo. Todas estas calles colapsan y observamos ríos, ¿no? Pero esto no se da justo al frente de la Universidad Técnica de Manabí. Si usted ingresa aquí a la universidad, usted ve que ninguna de nuestras calles se inundan. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos justamente este bosque detrás de lo que son, nuestro. Así es, desde lo que empieza el lindero con lo que es el San Pablo hasta lo que es el jardín universitario, ¿no es verdad? Entonces, todo eso forma una red de árboles que protegen, y como aquí lo plantea justamente este documento, nos dice de que forma como una especie de red y ayuda a amortiguar, en este caso, que el lodo llegue hacia acá. Y eso una vez me decía el ingeniero José Luis Molina, nosotros tenemos este tipo de red natural, por eso que en la universidad nunca sufrimos de esa circunstancia, ¿no? Tendría que ser ya un fenómeno del Niño bien fuerte para que se dé alguna situación de colapso, pero hasta ahora hemos tenido éxito. Entonces eso nos da a entender la importancia de plantar árboles. Muy bien, ¿cuál es el siguiente punto que podemos tener para reducir el riesgo? Bueno, como en otras emergencias, elija con anticipación un lugar seguro donde refugiar a la familia mientras bajan las aguas. Siempre tiene que tener ya precavido, tiene que tener listo un lugar de evacuación.
En estas circunstancias, hierva siempre el agua que va a consumir y tenga cuidado con las serpientes que suelen venir en las palizadas y en ocasiones se refugian en las casas cercanas a los ríos y esteros. Muy bien, esto es muy interesante. En la clase anterior nosotros estuvimos haciendo énfasis sobre las mordeduras de las serpientes, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Nuestro compañero Diocles Tigua estuvo dándonos ciertos tips importantísimos. Muchos de ustedes, señores estudiantes, tienen un afiche, inclusive de manera gratuita se les donó para que lo puedan tener y les sirva como un recurso, ¿no? En caso de que se pueda dar algún tipo de emergencia y ustedes puedan actuar. Ya saben cómo deben de actuar y cómo no lo deben de hacer. Seguimos con el siguiente punto. No construya su casa en sitios bajos, inundables. Prefiera lugares más altos. Si no tiene otras opciones, levante su casa sobre pilares, o sea, patas, como fueron siempre las viviendas del campo costeño. Si construye una casa a ras del suelo, en sitios bajos e inundables, es seguro que será otro damnificado de la temporada. María Fernanda, no sé si te ubicas en el sector de lo que es el puente Velasco Ibarra. Velasco Ibarra. Y también, señores estudiantes, ubíquense, trasladémonos imaginariamente hacia allá, utilicemos nuestro imaginario. Habían casas que estaban construidas al ras del suelo. Esa zona es altamente inundable. Si ustedes recuerdan, estaciones muy fuertes o fenómenos del Niño anteriores, se daban cuenta de que el nivel del agua llegaba inclusive ya cerca de lo que es la casa de los hermanos Mera, ¿no? Que estaba ya al ras de lo que es el parterre. Entonces todo eso se inundaba. La otra vez, hace tiempo, más o menos un año, observaba de que se iba a construir otra casa. Y lo peor de todo es que casi cercana ya a la orilla del río. Entonces parece que el municipio prohibió ese tipo de construcción. Clausuró la obra porque saben que es una zona totalmente de riesgo, ¿no? Es inundable. Pero ni siquiera tomaban la precaución de elevar la casa a 1 metro. Aquí mismo, en lo que es la ciudadela universitaria, frente al jardín universitario, ustedes pueden observar que hay casas que están construidas al ras del suelo, pero hay otras que subieron ese nivel, llegaron a medio metro, otros fueron más precavidos, llegaron a 1 metro. Por eso observamos que casas que están un poquito más elevadas y otras que están al nivel. Pero ¿qué sucede? Que cuando hay un fuerte invierno, o se da el fenómeno, retrocedamos al fenómeno, el último fenómeno, cuando se inundó todo eso, llegó a 1 metro. Entonces las casas que estaban al ras colapsaron, las cisternas se contaminaron, ¿no? Con aguas servidas. También hubo que muchos no pudieron ni siquiera salir, ¿no? Entonces, por eso es importante tomar estas indicaciones. Yo creo que de pronto, si los técnicos nos indican de que no debemos hacer tal cosa, es por algo. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte y retomamos con Defensa Civil y Desastre a través de UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí. Hablamos, pero también escuchamos. Nuestro chat en Facebook es UTM Radio Universitaria. En Twitter estamos como @UTM_radio. UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí. Muy bien, seguimos aquí en Defensa Civil y Desastre, la asignatura que se transmite a través de UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí. María Fernanda, entonces, como mencionábamos, este tipo de construcciones, ¿no? Deben de hacerse en lugares seguros. Es una de las recomendaciones que nosotros entregamos a ustedes, señores estudiantes y público que nos están escuchando a través de UTM Radio. Bueno, y como dice aquí, si no hay otra opción, tomar las medidas de precaución, hacerlo como se recomienda con pilares altos. Así es. Por eso que sobre todo las casas de nuestras campiñas, ¿no?
son muy típicas. Observamos nosotros que tienen patas. Y algunos decimos, bueno, esas casas, por lo general, la gente vive es en el segundo piso. Claro. En la planta baja, ustedes se dan cuenta de que lo utilizan como bodega. En algunos casos es donde ubican la hamaca, ¿no? Pero por lo general ellos están en zona alta, zona segura, ¿no? Zona segura. Así es. Bueno, licenciado, no está de más mencionar que cuando hubo el terremoto, estas casas fueron las que aguantaron. Así es. En la parte rural de Manabí, estas casas fueron las que aguantaron más, ¿no? Las de cemento, que fue donde hubieron las pocas personas que no sobrevivieron a este evento. Sí, ahí tiene que ver mucho, en este caso, lo que es la movilidad, ¿no? Este tipo de casas son flexibles. La flexibilidad hace de que conjugue conjuntamente con el movimiento. Pero en cambio las que son de estructura de hormigón armado son más rígidas. Entonces, estas tienden inclusive a colapsar. Si las casas vecinas que están muy pegadas también son de esa misma estructura, y sobre todo ahí vienen otros elementos, las losas no concuerdan con la losa de la casa continua, puede provocar justamente lo que es el golpe y colapsar totalmente, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando se dan algún tipo de inundación en la ciudad? Lo que nosotros hablábamos, cuando hay inviernos muy fuertes aquí, sobre todo en lo que es Puerto Viejo, muchas calles colapsan, ¿no? A pesar de que el municipio hace todo lo posible, hace medidas de prevención, limpian, ¿no? Las alcantarillas, pero a veces con la madre naturaleza, por más prevención que realicemos, y si dice el invierno es fuerte, también puede provocar este tipo de inundación. ¿Y qué nos dice acerca de esto, María Fernanda? Algunas ciudades ecuatorianas son afectadas por inundaciones. En la temporada lluviosa o durante el fenómeno del Niño, las causas son variadas. Algunos barrios se han levantado en partes bajas, como mal drenaje, o las alcantarillas están llenas de basura, o se han rellenado esteros para levantar viviendas. La prevención básica en estos casos es mantener las alcantarillas, cunetas y calles limpias, habilitar desagües para las aguas lluvias. Una de las ciudades que por lo general sufre bastante, no sé si usted se ha podido percatar a través de los medios de comunicación, sobre todo televisivos, es la ciudad de Guayaquil. Es la ciudad de Guayaquil, así es. Colapsa totalmente, ¿no? Ellos tienen una desventaja justamente por, dice, lo que tiene que ver con el desfogue. Cuando hay marea alta, colapsa, entonces no hay dónde desfogar, y por eso las calles que son muy conocidas tienden a inundarse, inclusive llegan a medio metro y hay que esperar que baje la marea para que pueda desfogar, ¿no? Entonces esa es una de las desventajas que tiene la Perla del Pacífico. En cambio, acá en Puerto Viejo, nosotros al encontrarnos en el valle del río Puerto Viejo, salvo el caso que de pronto el río esté colapsado, ¿no? Y no haya dónde desfogar, también se da este tipo de evento, ¿no? Un ejemplo fue cuando, ¿se acuerdan ustedes en los inviernos anteriores? En lo que es la calle Sucre, a la altura de donde está la Casa de la Cultura. Claro, esa es zona... Cuando el río está desbordado y llueve bastante, no hay dónde desfogar y se forma como una especie de lago. Lo mismo sucede a la entrada de lo que es el puente El Mamey. Hay una pequeña parte que se queda inundada. Otro ejemplo es lo que es el puente, si me ayuda mi director, Puente Chile, ¿no? Que es donde está hay una clínica por ahí muy cercana por la policía, donde antes era la policía, ahorita quedan las PJ. Hay una zona también que se inunda, ¿no? Y es justamente porque estas aguas no pueden desfogar. Y si se dan cuenta, son zonas bajas. En el caso del Puente Chile, observamos que el nivel donde se inunda está más bajo en relación a las calles normales. Hay metros de diferencia y eso origina que colapse, ¿no? Y sobre todo, pues como hablábamos anteriormente, en las partes de las calles contiguas a las colinas, que cuando llueve bastantísimo también se colapsa, ¿no? Ahora, ¿qué debemos hacer después de la inundación? Cuando el peligro ha pasado, recorra su vivienda para ver los daños que dejó la inundación.
Si hay problemas con la estructura, pilares, vigas, paredes, no vuelva a habitar en ella hasta no repararla, porque usted y su familia corren peligro. Organice con sus vecinos una minga para abrir salidas al agua estancada. Agua estancada más calor y humedad en el suelo son las condiciones óptimas para que nazcan mosquitos por millones, y el dengue y el paludismo ya están a las puertas. Por lo general, una inundación contamina las fuentes de agua limpia. Tenga cuidado con esto, consuma agua tratada o hierva el agua no menos de 10 minutos. El tema que usted hablaba anteriormente, licenciado. Y algo muy interesante aquí, María Fernanda, si se da cuenta usted que cuando llega el invierno, los centros, los hospitales, ¿no?, colapsan. Hay un pico de rebrote de pacientes que ingresan a esas unidades. ¿Y por qué? Justamente porque la estación invernal, como usted lo acaba de decir, trae consigo un sinnúmero de problemas. Y estos problemas están los problemas de salubridad, de salud. Es por eso que nosotros debemos también de ayudar. No esperar que de pronto las instituciones encargadas no hagan a nosotros. No. También nosotros debemos de poner, dice, ese granito de arena, y con medidas muy simples, medidas que nos permitan a nosotros poder, dice, evacuar. Un ejemplo, tenemos en nuestro patio llantas, utensilios, ollas, recipientes. Con la lluvia, lógicamente, que se pueden llenar. Y esto, una vez que pase la lluvia, quedan ahí, en ese reservorio. ¿Y qué van a originar? Criaderos de mosquitos. Entonces hay que tener presente que nosotros aquí tenemos al dengue, tenemos paludismo, Zika ahora. la Zika, que ahorita está muy de moda. Entonces es como que nosotros le decimos, mosquitos, vengan, ¿no? Lo estamos invitando a nuestra propia casa. Entonces las medidas son, si vemos algún tipo de recipiente, botar el agua, llantas que hay agua dentro de... botarlas, ¿no? Y si este tipo de objetos ya no nos valen, mejor es eliminarlo, sacarlo totalmente, limpiar nuestro patio, mantenerlo totalmente limpio. Tenemos que adoptar medidas de salubridad, sobre todo con ciertos productos que nosotros nos llevamos a la boca, o ciertos alimentos, ¿no? La manipulación de esto. Acuérdense que también hay rebrotes de las moscas, y las moscas transmiten enfermedades. Entonces, todas estas medidas, con lavar las verduras, lavarnos las manos, con eliminar estos tipos de objetos que son reservorios para mosquitos, ¿no? Y lo más importante, ahorita por lo general la mayoría de las viviendas tienen bidones de agua que ya son tratados, ¿no? Pero hay otras personas que no tienen estos bidones y que consumen directamente el agua, ¿no?, de las llaves. Entonces lo recomendable es hervirla. Hervir el agua por lo menos 10 minutos. Así es, correcto, que eso nos permite a nosotros pues estar un poco seguros, ¿no? Entonces recuerden, si su casa fue destruida por una inundación, no vuelva a construirla en el mismo lugar. Tarde o temprano habrá otra inundación en ese lugar. Es una de las recomendaciones que nos hacen y hay que tenerla muy presente para evitar situaciones de desgracia. Ahora vamos a pasar a otro tema muy importante, que es los deslizamientos. Vamos a conocer qué son estos y cómo identificar sitios inestables. Bueno, se le llama deslizamientos a la caída de una masa de tierra o rocas por una ladera, a veces lentamente o a veces de una forma abrupta. ¿Cuáles son las causas para estas caídas? Bueno, pueden ser diversas. Lluvias prolongadas que reblandecen terrenos de poca dureza, erosión causada por la tala de árboles. Recordemos que los árboles y arbustos amarran el suelo con sus raíces y de esa forma estabilizan pendientes. Otra causa frecuente son los cortes que se hacen en un cerro o colina para construir viviendas, caminos o abrir canteras. Estos cortes debilitan la estructura del suelo. Y si a eso agregamos la falta de canalización para evacuar las aguas lluvias o de uso doméstico, se han creado condiciones para deslizamientos en las laderas. Los terremotos también pueden producir este tipo de deslizamientos. María Fernanda, en las redes sociales se puede observar un video que está circulando de un deslizamiento que se da en una zona en Perú. No me acuerdo exactamente cuál es el lugar,
Pero ahora actualmente. Sí, en las redes sociales a través de, se puede observar que circula, se ve, es un lugar muy parecido a Baños, ¿no? Ya. Yo cuando observaba yo pensaba que era Baños, pero no, después de acuerdo a los comentarios que hacían era en Perú, no me acuerdo exactamente el lugar, se observaba de que un hostal que estaba al lado de lo que es el río, estaba ya a punto de colapsar. A medida que en este caso el río pues con su fuerza iba socavando, llega un momento de que ese hostal colapsa totalmente. Wow. Se desliza con todo, ¿no? Lógicamente que las personas que estaban ahí ya habían sido evacuadas, ¿no? Entonces me puse a pensar la magnitud que se puede dar este tipo de deslizamiento. Aquí en Manabí, inclusive se dieron pérdidas de vidas humanas por estos deslizamientos. Recordémonos en San Plácido, cuando hubieron inclusive personas que fallecieron, en otras zonas también de Manabí, inclusive usted antes de iniciar el programa hablábamos tras cámara, de que había una zona que está siendo afectada. Todavía no tenemos nosotros el dato seguro porque usted se pudo contactar por teléfono, vía telefónica, con la persona que le dio ese dato, ¿no? Entonces miren lo que provoca justamente estos deslizamientos, que hay que tenerlo muy presente y manejarnos muy seriamente ante una situación. Ahora, ¿cómo podemos identificar sitios inestables? Las zonas con peligro de que se produzcan derrumbes se llaman inestables. Cualquier persona puede reconocer señales que indican que en un lugar determinado se producirá un deslizamiento de tierra. Por ejemplo, si observa grietas en las rocas y en el suelo. Estos son puntos debilitados del terreno que pueden llegar a derrumbarse en cualquier momento. Una vez que aparece la grieta, la caída del material puede comenzar en poco tiempo. Otro punto es grietas en las viviendas. Por lo general, los movimientos del suelo se reflejan en roturas o grietas que aparecen en las casas asentadas en el área afectada. Elementos desplazados. Si vemos en un lugar postes desplazados, muros caídos, cercas, árboles, veredas que han perdido su centro fuera de su ubicación inicial, esto indica que el área es inestable y que se está produciendo un deslizamiento lentamente. Deformaciones en muros de contención. Si hay muros de contención es porque allí se teme que ocurra un deslizamiento. Cuando en estos muros aparecen grietas o deformaciones es porque viene un derrumbe seguro. Muy bien, ¿qué se puede hacer en estos casos? Hay casos en que la solución depende de obras de ingeniería que deben ser hechas por, en este caso, los ministerios o municipios, debido a su complejidad. Sin embargo, en todos los casos los vecinos del área tienen en sus manos buena parte de la solución. Algunos consejos que nosotros debemos de tener presentes serían los siguientes. Antes de que ocurra el deslizamiento, es mejor que no compre solares o vivienda en terrenos inestables, propensos a deslizarse o derrumbarse. Prefiera los programas de vivienda que le entrega una construcción segura y legal. Otro de los puntos que debemos de tener presente es que es riesgoso que se hagan cortes en el cerro si no están completamente seguros de la resistencia del suelo, y aún así debe afirmar el corte con concreto, plantando árboles y arbustos a su alrededor, ¿no? Otra de las recomendaciones que nos dan aquí también es construir con materiales pesados en terrenos flojos. Dice, es un mal negocio, en este caso, construir con materiales que puedan poner en riesgo nuestra misma integridad, o que también se puedan hundir o ruedan con mucha facilidad. En caso de que su barrio esté en una pendiente pronunciada, como lo hay aquí en el caso de Puerto Viejo, también en Guayaquil y en otras zonas del país, compruebe que sus casas y las casas también de los vecinos, dice, estén firmemente ancladas en el suelo para evitar que caigan unas encima de las otras. Esto se da por lo general en zonas, aquí podemos observar lo que es el San Pablo, ¿no? Barrio Fátima,
sobre todo en las partes de lo que es ladera, en la parte de acá de la ciudadela Pacheco, ¿no? Subidita al cielo, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener muy en cuenta este tipo de situaciones y evitar cualquier situación que se nos pueda presentar, ¿no? También otras de las recomendaciones que nos dan es que debemos de encauzar inteligentemente las aguas lluvias y aguas servidas, tanto las de su vivienda como las de todo el barrio o comunidad, ¿no? Es importante abrir zanjas y drenajes para impedir que el agua se vaya al interior del cerro y se produzcan derrumbes. También otras recomendaciones que nos dan es no amontonar basuras en los suelos con pendientes porque termina tapando los desagües y el resultado lo podemos adivinar. Se filtra el agua y el suelo pierde estabilidad. Y otra de las recomendaciones es sembrar plantas que crezcan rápido y cubran el suelo. Las plantas sujetan la tierra y controlan la humedad. Estas acciones pueden evitar deslizamiento de tierra, contribuyendo a prevenir desgracia y la pérdida de los bienes. Ahora, durante el deslizamiento, ¿qué debemos de realizar, María Fernanda? Bueno, es importante saber que no todos los deslizamientos son iguales. Aunque la mayoría podemos detectarlos a tiempo y hacer algo para evitarlos o disminuir sus efectos. Hay algunos que suceden con mucha rapidez. Y si esto llegara a ocurrir, ¿qué debemos hacer? Salga lo más rápido que pueda con su familia y no intente volver a sus cosas por salvar sus cosas. No tendrá esa oportunidad. En estos casos, el pánico es su enemigo. El pánico trastorna el juicio y uno comete errores que pueden resultar trágicos. En momentos como estos, usted comprobará lo útil que resulta la prevención, lo práctico que es contar con un plan familiar de emergencia, en el que se han determinado lugares y caminos seguros para evacuar un sitio donde se pueda reunir la familia en caso de que no estuvieran juntos a la hora del suceso. Bueno, esto ya lo vimos en las primeras clases. Así es. Bueno, y también hay otra recomendación que hay que hacer después del deslizamiento, pero esto lo vamos nosotros a retomar después de la siguiente pausa. Hablamos, pero también escuchamos. Nuestro chat en Facebook es UTM Radio Universitaria. En Twitter estamos como @UTM_radio. UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí. Muy bien, entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones que se deben de dar después del deslizamiento? Bueno, una vez que todo ha pasado y se sacan las cuentas sobre las pérdidas e impactos en la vivienda, volvemos al punto inicial. Primero, hay que alejarse de las zonas inestables. Hay que plantar árboles y arbustos en las laderas para sujetar el suelo. Hay que canalizar las aguas lluvias y aguas de uso doméstico en solares empinados. No se puede hacer cortes en las montañas sin realizar trabajos de estabilización del suelo. Muy bien, hemos nosotros entonces dado las recomendaciones de qué es lo que debemos de hacer y cómo se dan lo que son los deslizamientos. Vamos a conocer ahora otro punto que son las sequías. Es muy interesante también, es el lado opuesto a lo que es también se presenta acá en la zona Manabí. Y justamente, María Fernanda, esto de las sequías lo produce no el niño, es lo contrario, es la niña, como decía, la niña traviesa que provoca justamente este tipo de situaciones. Bueno, vamos a conocer un poquito más acerca de lo que son las sequías. Por lo general, cuando se presenta el fenómeno del niño o la niña, en algunas regiones se inicia un periodo crítico de sequía que afecta a la agricultura y también a la ganadería del país. Esto reduce la disponibilidad de forraje y de agua para consumo de los animales. Frente a la escasez de lluvias que se puede presentar en algunas regiones, es importante preparar reservas de agua para el consumo humano, animal y eventualmente para un riego en pequeña escala. También se reducirá el número de animales porque habrá menos alimentos y agua disponible para todo el ganado. En esta circunstancia, la experiencia aconseja conservar alimentos alternativos que permitan ofrecer comida al ganado cuando los pastos estén en su peor
momento. Y uno de los puntos muy importantes es la protección de fuentes de agua, María Fernanda. Así es. El agua es un bien público, como todos sabemos, que debemos proteger como parte de nuestra responsabilidad social, pero también es un elemento estratégico para cualquier proceso productivo. En el campo, las fuentes de agua están presentes en las fincas como manantiales, quebradas, ríos, ciénagas, lagunas, esteros, pozos y embalses. Cuidar el agua es un deber de todo agricultor responsable, y más en épocas de sequía. Hay que evitar que el ganado entre a los esteros, riachuelos, acequias y otros cursos de agua, cercando y abriendo bebederos fuera de estos lugares. Muy bien, ahora vamos a conocer un término que para algunos de pronto se le va a parecer algo extraño, ¿no? Es la cosecha de agua lluvia. Y dirán algunos, ¿y qué será esto, no? Cosechar agua lluvia. El profesor dice, el profesor me está diciendo algo que no es. Bueno, vamos a conocer un poco más para que ustedes tengan presente este término. Para la época de sequía se puede hacer la cosecha de agua lluvia, que consiste en almacenar agua en albarradas, aljibes y tanques. Los reservorios se establecen en zonas con pendientes, calculando que el agua llegue al reservorio por desnivel. Estas obras deben hacerse urgentemente antes de terminar la temporada lluviosa. Es importante entonces almacenar. Algo que una vez compartía con un ingeniero israelita, tuve la oportunidad de visitar justamente la estación de Inyan, que está ubicada en Daule, la estación boliche que algunos le conocen. Cuando pasábamos, justamente ya veníamos acá a Manabí, por el famoso puente de la Unidad Nacional, él observaba pues el majestuoso río, y él decía, ¿cómo quisiéramos nosotros en Israel tener este río? ¿No? Entonces para él decía, este tipo, dice, de infraestructura, este tipo de hidrología que ustedes cuentan aquí en Ecuador, dice, es envidiable. Nosotros en Israel tenemos que hacer maravillas para poder obtener, dice, el agua, no, sobre todo de lo que es la poca, dice, presencia de lluvia que se da allá. Entonces, esto es algo que debemos nosotros de tener muy presente, de que este tipo, dice, de reservorios, que en algunos lugares aquí en Manabí están construidos y en el Ecuador, nos permite tener agua durante estaciones de sequía. Por eso justamente, señores estudiantes, se construyeron las represas. El gobierno ha inaugurado algunas represas que permiten, dice, contener el agua, y en épocas de sequía extrema poder pues proporcionarla a los agricultores. Aquí en Manabí tenemos nosotros lo que es la represa, la Daule Peripa, tenemos la Esperanza, que está en Quiroga, en Calceta, y la represa de Poza Honda. Son tres, en este caso, fuentes de reservorio que nos permiten a nosotros pues tener agua, sobre todo en épocas de sequía, ¿no? Hay algo importante, María Fernanda, que existen algún tipo de plantas que conservan el agua durante las sequías, ¿no? Algunos árboles y arbustos están en capacidad de almacenar agua, donde ya existen o donde existían, en este caso, ese tipo de zonas que se han presentado. Esta planta hay que conservarla, protegerla del fuego, los herbicidas y las presiones del ganado. En este caso tenemos algunos ejemplos. Aquí conocemos al famoso el mate y el algarrobo, ¿no? Que son dos plantas muy importantes que hay que tenerla presente. Muy bien, con esto pues nosotros hemos dado un análisis sobre lo que es el comportamiento climático. Algo que debemos de tener presente es que nunca debemos de subestimar a la naturaleza, y debemos de estar muy, muy, muy atentos a cualquier tipo de situación que se pueda dar. ¿Cuál sería el trabajo, María Fernanda, que deben de realizar los estudiantes en esta continuación de la clase anterior, ¿no? Bueno, van a hacer una investigación
sobre los deslizamientos o inundaciones o sequías que se han dado acá en Manabí durante este tiempo, durante el último año, licenciado, ¿será? Sí, o en la actualidad. Considero que ahorita en la actualidad hay bastante material desde lo que es el inicio de la estación invernal, sobre todo en la costa y en parte del Ecuador. Podemos observar de que ya se han venido dando un sinnúmero de elementos que nosotros hemos estado analizando. Vamos a citar un ejemplo. Han habido inundaciones que se dieron en Guayaquil, que colapsaron totalmente las alcantarillas. Esto lo hemos visto a través de los medios televisivos, de la prensa escrita, que tenemos ahí ya material para trabajar. Otro de los ejemplos es también ha habido derrumbes en la parte de la sierra. Correcto, ¿no? Los deslizamientos que se han dado a nivel de la sierra y ciertas partes, sobre todo de las costas. Otro ejemplo son los aguajes que se han dado. Claro, sí. Miren en Crucita cómo estuvo, dice, algunos decían a través de las redes sociales que el mar quiere ya recobrar otra vez, dice, su espacio, ¿no? Retornar otra vez a su lugar de origen. Bueno, puede hacer que se dé o puede hacer que no, más bien puede ser producto del aguaje, de que el agua, lo que estábamos analizando, no tenía dónde desfogar y por eso pues se mantenía al mismo nivel y colapsó totalmente todo el malecón de Crucita. Y eso es noticia, eso es algo que nosotros podemos encontrarlo a través de los medios escritos o podemos encontrarlo a través de las redes, porque ya la mayoría de los medios han trasladado, dice, la modalidad de dar noticia a través de lo que es online, ¿no? A través de la web. Entonces, esto pues nos permite, señores estudiantes, tener muy presente que hay noticias. Entonces, no hay excusa de que no tenemos dónde investigar. Hay bastante noticia, ¿no? Y entonces, son noticias actualizadas que no, de pronto no llevan más allá de un mes o 2 meses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, señores estudiantes? Como decía nuestra compañera María Fernanda, buscar una noticia que tenga que ver con algunos de los temas que hemos tratado sobre lo que es el fenómeno del niño. Esa noticia, llevarla a la modalidad que ustedes ya conocen, con su carátula de presentación, hacen una introducción, el contenido de la noticia, ¿no? Puede ser en una simple hoja, no hay problema en eso. Las conclusiones que ustedes sacan y la fuente de donde ustedes obtuvieron la noticia, ¿no? De si fue por un medio, citar al medio, la página, todos los protocolos que ustedes deben de cumplir en cuanto a lo que es la obtención de una información. Entonces, con estas recomendaciones, pues, esperemos que estas 2 últimas clases, digo 2 últimas clases porque hemos dado continuidad, ¿no? En 2 espacios y que ha sido muy enriquecedora, inclusive la última clase que tuvimos sobre lo que es mordedura de serpientes, que causó pues un gran impacto positivo, sobre todo a nuestros estudiantes. Muchos me decían de que estaban muy interesados en esto. Y algo importante, María Fernanda, yo sé que nuestro amigo nos está escuchando ahorita, tenemos un seguidor. Hay un estudiante que es de nivelación, le vamos a mandar un saludo. De la nivelación nos están siguiendo. Qué bueno. Sí, qué estudiantes bueno. de la nivelación. Ellos me decían, dice, nosotros, dice, seguimos, dice, su clase, muy interesante, me decía el chico. Yo pertenezco a una compañía de seguridad y lo que ustedes nos dan, dicen, nos ha ayudado bastante y eso me vale bastante también a mí como jefe de seguridad para esa compañía. Dice, he aprendido mucho, dice, me ha gustado la clase y la forma como ustedes... Él no es estudiante de la materia. No es estudiante de nosotros. Ay, qué bueno. Sí, y nos sigue. Y hay estudiantes de la nivelación, como yo les decía, que también nos están siguiendo. Estos son tipos de estudiantes que de realidad quieren hay padres de familia, a la universidad. Hay padres de familia también que nos están siguiendo, ¿no? Bueno, saludos para todos ellos. Sí, entonces, esto significa de que la presencia de, dice, y el deseo de superarse y de aprender es buena, ¿no? Entonces, así es. Los felicito, a ellos les mando un saludo. Con esto pues vamos a dar ya por culminado esta clase. Nos veremos, Dios mediante,
la siguiente clase, que también es un tema muy interesante que tiene que ver justamente con los terremotos, ¿no? Entonces, así es. De mi parte, muchas gracias. Bueno, me despido. Hasta la próxima semana, comunidad universitaria en general. Hasta luego.